exponer. Bueno, Carmelo, profesor de psicología de la UCM, de la Universidad Complutense. Deciros también que estas conferencias se realizan desde la Cátedra de Mindfulness y Ciencia Cognitiva de la Universidad Complutense. Es catedrático de psicopatología, científico practicante, a juzgar por los más de 300 títulos o por ahí que ha publicado entre capítulos de libros y artículos de investigación. Y también un investigador, diría yo, de espíritu. Desde la acepción más antigua de espíritu, ¿no? Respiración, es decir, vitalmente investigador. Y creo que esto lo digo con conocimiento de causa, porque nos conocemos desde hace 10 años aproximadamente ya y hemos colaborado en varios proyectos, Iñaki también. Y entonces digo investigador de espíritu por tu tendencia a cuestionar con curiosidad cualquier cosa que te toca, cosa que probablemente te habrá llevado también a tener ciertos problemas o meterte en avisperos, ¿no? Por lo menos en el mundo de la ciencia. Por ejemplo, en el tópico de estilo de vida, ¿no? Que es un tópico muy amplio, cada vez quizás más importante, con mucha proyección social y que da lugar también a muchas reflexiones. En tu propuesta para hoy, de hecho, tienes la intención de dar un paso atrás para reflexionar con nosotros. Por ejemplo, con cuestiones como qué significa tener un estilo de vida o un estilo de vida saludable. Es decir, ¿es solamente el hecho de dejar de fumar o hacer ejercicio físico o significa otra cosa? ¿Qué hace que merezca la vida vivir, ¿no? En cierto sentido. Además, para las personas que os incorporáis, Carmelo es conocido por muchas cosas. Lo primero porque es un gran cantante y pertenece a un coro, pero lo segundo, y quizás la más saliente, por la defensa en la incorporación de factores positivos en la investigación en psicología y también en la clínica, ¿no? Cosa que es vamos a ver, es una cosa obvia, básica, ¿no? Para el común de los mortales, pero quizás no para el pensamiento científico, ¿no? Y de hecho, me consta que Carmelo ha defendido durante tiempo con argumentos, con ensayos, con desarrollo científico en general y con mucha paciencia, ¿no? Porque al final parece que los paradigmas científicos son o se parecen mucho a entidades biológicas, ¿no? Es decir, una vez que aparecen, se defienden con uñas y dientes ante cualquier posibilidad de que cambie parte de su forma o de su fondo, ¿no? Pero a mi juicio creo que es importante estudiar todas las dimensiones de la mente humana. O sea, los trastornos mentales obviamente, ¿no? Pero también desarrollar la psicología en toda dirección posible, ¿no? Que todas las puertas que se abran, puesto que es un tema verdaderamente amplio. Y yo creo que es necesario mencionar que nos hacemos este tipo de preguntas sobre el estilo de vida en una circunstancia realmente complicada, ¿no? Porque en este continente que ahora habitamos, en una de nuestras, bueno, voy a decirlo en sentido metafórico, pero casi real, en una de nuestras provincias, aquí al lado, estamos en guerra. Y ante tal situación, cabe preguntarse si esto del estilo de vida tiene un sentido universal. Es decir, ¿es aplicable para todas las personas de todos los continentes y culturas? ¿O para personas que viven circunstancias diferentes a lo que estamos viviendo? Una situación de guerra, o que viven una enfermedad, o que viven encarceladas. ¿O solo es aplicable para ciertas burbujas sociales como esta en la que vivimos, ¿no? Creo que es fundamental hacer estas reflexiones y dado que, bueno, lo hemos hablado largo y tendido, bueno, no sé si tan largo, pero sí con mucha pasión, Carmelo, Iñaki, pues te doy paso, Carmelo, para que comiences
la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, por la fraternal presentación, ¿no? Porque yo creo que en fin, esto tiene que ver más con lazos de sangre ya casi, ¿no? que con lazos mentales o intelectuales, ¿no? Y sí, es verdad que muchas de estas cosas de las que voy a hablar ahora han pasado fugazmente, ¿no? Como estrellas fugaces de vez en cuando en nuestras conversaciones. He intentado hilar algunas de las cosas, no sé si sin mucho éxito, sobre eso ya lo veremos luego al final, sobre estos elementos, ¿no? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a los 222, un número mágico que hay aquí. Era también nombre de una galleta cuando yo era pequeño, ¿no? 222, la galleta que se dice por su número, decíamos, ¿no? De modo que no hay nada casual, ¿no? en las cifras. Muchas gracias por haber venido y bueno, yo creo que podemos también intentar reflexionar conjuntamente sobre algunas de las cosas que yo creo que un poco caprichosamente, detrás de esto no hay ningún sistema de pensamiento, no hay ninguna gran teoría, ¿no? Pero tiene que ver con preocupaciones, ¿no? O algunas de ellas, ¿no? Van a aflorar aquí, que como bien decía Gustavo, pues han permanecido en mi cabeza durante mucho tiempo, a veces, bueno, pues con enfrentamientos también o con posturas enfrentadas, más que enfrentamientos, ¿no? Con colegas en los que ha sido difícil, ¿no? Intentar convencer que cuando hablamos del mundo real, el mundo de la realidad mental o de la realidad física, ¿no? Tenemos que intentar comprender tanto los aspectos de funcionamiento positivo como negativo, ¿no? Y esto tan sencillo, como tú decías, Gustavo, ¿no? Que parece que es muy, muy obvio, pues en el mundo académico a veces digamos que se recoge con cierta displicencia, ¿no? Porque parece que es algo más trivial o algo más anecdótico. Y bueno, yo creo que estas son algunas de las cosas que a lo largo de la sesión de hoy iremos viendo. Voy a intentar que, no sé si se ve, bueno, justamente se ve ya, ¿no? La presentación. Perfectamente. Se Bueno, ve yo creo que perfectamente. no hemos hablado Eh, antes, eh, Gustavo, ve- pero hay algo. ¿Perdón? sí, dale. Vale. Bueno, no he hablado con Gustavo antes, pero hay algo que evidentemente nos hiere a todos, ¿no? Y yo creo que es una buena oportunidad también para pensar sobre estas cuestiones, ¿no? Y cómo elementos, y sobre esto voy a intentar incidir al final, como elementos que se nos escapan a veces de las manos, tienen que ver mucho con lo que es un estilo de vida saludable, ¿no? Hay variables que tienen que ver mucho con la esfera de lo personal, con la esfera del individuo, con la esfera de la decisión personal, pero hay muchas otras que afectan como un paraguas, ¿no? A nuestras vidas. Muchas de ellas son invisibles, son tan grandes, ¿no? Como aquel monstruo de Borges, ¿no? Es tan grande que a veces no se puede ver, ¿no? De lo fuera de nuestra mirada que está, ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy sobre mecanismos de sabotaje y sostenibilidad, sobre qué elementos pueden a veces, ¿no? Contribuir, a veces obstaculizar el desarrollo de una vida saludable, incluso también algunos obstáculos que están en el imaginario, ¿no? En el imaginario de la ciencia, ¿no? Y sobre estos vamos a intentar, bueno, pues comentar algunos de ellos, ¿no? Este es un marcador vivo, ¿no? Que nos está diciendo en este momento cómo vivimos en un mundo en el que, a pesar de que haya guerras, desastres, no para, ¿no? No para la población mundial. Estamos en 7.901 millones de habitantes en estos momentos, con los nacimientos este año que van, ¿no? En nacimientos hoy, ¿no? En este momento están naciendo uno tras otro niños e igualmente muriendo gente, ¿no? Y igualmente también en el ámbito de la salud, bueno, no, este marcador también, ¿no? Un marcador que nos va diciendo que hay mucha gente que está muriendo en este momento, ¿no? Muriendo por enfermedades infecciosas, muriendo por enfermedades que tienen que ver con consumo, por ejemplo, de cigarrillos, muertes atribuibles, ¿no? A causas tóxicas, en este caso hábitos, ¿no? O muertes causadas por el alcohol, suicidios, etcétera, ¿no? De modo que hay una cantidad enorme de elementos que están tabulados, están estudiados, y sobre algunos de ellos creo que podemos incidir, y parte del compromiso, ¿no? De esta nueva medicina de estilo de vida, incluso neurociencia de estilos de vida, psicología de estilos de vida, intenta de algún modo acotar o poner fin o limitar
los problemas de salud existentes, ¿no? Todos sabéis, los asistentes, que las causas principales de defunción en el mundo, en primer lugar, son las enfermedades cardiovasculares, las cardiopatías isquémicas, accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares, perdón, en segundo lugar, y después viene otra serie de causas, pero es verdad, y esto es importante, que no, aunque este es el panorama general del mundo, las cifras de función en el mundo varían también en función del área geográfica. Es verdad que la cardiopatía isquémica en general es la causa principal de mortalidad en el mundo, pero en los países de ingresos bajos son afecciones neonatales, elementos que tienen que ver con enfermedades neonatales, con enfermedades o muertes, ¿no?, durante el parto, y enfermedades respiratorias infecciosas, ¿no? De modo que todavía hay un espacio muy grande para intervenciones que no tienen que ver, a veces, tanto que ver con estilos de vida, como ocurre con otras enfermedades crónicas, sino todavía aún en el siglo XXI con elementos que son mucho más mecánicos y que tienen que ver con intervenciones mucho más sencillas, ¿no? Quizás es interesante recordar un hito de la medicina, ¿no?, con Louis Pasteur. Louis Pasteur, en el año 1865, descubre que la leche no se corrompe. Por cierto, la leche a la que en el siglo XIX algunos le llamaban ese veneno líquido, ¿no? Y él, debajo del microscopio, observa que hay un germen externo, que no es realmente un producto de descomposición, o no se produce por una descomposición interna de la propia leche, ¿no?, sino que es un agente externo, patógeno, que lo que hace es crear una serie de procesos de fermentación y finalmente corrompe ese líquido, ¿no? Bueno, esto es interesante, que aparentemente la medida que él inventa, ¿no?, que es la pasteurización, que consiste, pues, como muchos sabéis, pues, muy sencillo, ¿no?, pues en calentar la leche a una alta temperatura durante muy poco tiempo y enfriarla rápidamente, tarda prácticamente 40, 50, 60 años en implementarse dentro de la industria. A veces, y esto es importante, no solo bastan los datos, sino que necesitamos realmente que haya una difusión, una propagación, una diseminación, y también, ¿no?, que la sociedad, de un modo colectivo, participe a través de, por supuesto, ¿no?, decisiones políticas, periodistas que difundan, movimientos sociales que puedan difundir y puedan implementar las intervenciones. De modo que una de las cosas que sí sabemos seguro es que simplemente tener datos de que algo funciona o de que es eficaz no nos asegura de que se vaya a implementar, de que vaya a ser seguido o de que la gente lo acepte, ¿no? Y esto es uno de los problemas que a veces existen con las medidas y las intervenciones que están alrededor de los estilos de vida. Esta mañana acudí al diccionario de Oxford para intentar dar una definición, que es lo que se hace siempre en una charla, aunque llevamos unas cuantas durante varios meses, pero no está mal recordar lo que dice el diccionario de Oxford, ¿no?, sobre estilo de vida saludable. Dice: un estilo de vida que incluye actividades y hábitos que fomentan el desarrollo de una aptitud fitness, ¿no?, dice en inglés, física, mental y espiritual totales, y que reduce el riesgo de padecer enfermedades graves. Esto es interesante. La mayor parte de las intervenciones y el foco, en realidad, de los estilos de vida saludable están muy centrados, muy circunscritos, de hecho, a esta idea del estilo de vida como un modo de reducir enfermedad, de reducir morbilidad, de reducir mortalidad. Y este foco, yo creo que en cierto modo impregna este elemento un tanto utilitarista, ¿no?, que tiene la medicina de lifestyle o de estilos de vida, ¿no? Y naturalmente, dentro de esta lista, sigo con el diccionario de Oxford, dice: los hábitos saludables incluyen, y de esto hemos visto ya unas cuantas intervenciones en los meses previos, y vamos a ver unos cuantos más: dietas equilibradas, ejercicio, dormir adecuadamente, relajarse adecuadamente y abstenerse de tomar sustancias, y tomar drogas y fármacos no esenciales, ¿no? Bueno, yo creo que hay una idea de que estos elementos, en último término, son capaces de reducir enfermedades y también, cómo no, de alargar la vida, ¿no? Y hay datos también, estos son datos de un estudio nacional norteamericano, en el que con prácticamente 130 o 140.000 personas, lo que se observa es que si se cumplieran 5 de estos elementos básicos: dieta saludable, no fumar,
un índice de masa corporal saludable, consumo moderado de alcohol y actividad física moderada o vigorosa, al menos 30 minutos al día, los hombres aumentarían en 12 años, perdón, la esperanza de vida, 14 años las mujeres, ¿no? Parece que beneficia un poco más a las mujeres que los hombres, pero en todo caso, si cumplir solo uno de estos elementos añade 2-3 años, y como veis en esta gráfica, ¿no? Según se van aumentando el número de hábitos saludables que uno lleve, pues parece que va a acercarse pronto a ese santo grial, ¿no? de la longevidad ilimitada o la inmortalidad, ¿no? A veces se olvida, ¿no? Eso también es importante, que aparte de los hábitos hay elementos, aunque de esto no voy a hablar mucho hoy, pero son elementos que me interesan mucho, ¿no? Elementos que son menos aparentemente controlables, ¿no? Que son también de cierta importancia, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el optimismo está asociado a una alta o excepcional longevidad, ¿no? En los estudios de las personas excepcionalmente longevas, personas mayores de 90 años de edad, lo que se ha visto es que hay determinadas variables importantes, pero incluso como en esta anciana, ¿no? Fumadora compulsiva, aparentemente, que transgrede algunas de las más elementales normas de los estilos de vida, pues bueno, pues sigue cumpliendo años, ¿no? Y lo que se ha visto es que algunas variables, como por ejemplo el optimismo, están asociados, ¿no? a una mayor longevidad, y de hecho, pues el extremo más alto de la población, el quintil, ¿no? En términos técnicos más alto, parece que tiene entre 1,5, 1,7 veces, casi 2 veces más probable de superar los 85 años de vida que las personas en el escalón más bajo, ¿no? En el quintil o el percentil, los percentiles más bajos de optimismo, ¿no? De modo que hay variables aquí que tienen que ver con la personalidad, tiene que ver también con elementos de sociabilidad, tiene que ver también con expectativas que de algún modo pueden crear vidas más saludables, ¿no? Sin duda no a través de nada mágico, sino a través de elementos muy instrumentales, ¿no? Como creemos que el optimismo actúa, ¿no? Pero no está de más recordar estos elementos. Decía Gustavo al principio, estilos de vida, ¿para qué? ¿Hacia dónde nos enfocamos, ¿no? Ya hemos dicho que una buena parte de la investigación está enfocada, hoy mismo he leído, ¿no? Que hay y seguramente después podemos hablar de esto, ¿no? Que hay un megaproyecto norteamericano en el que han contratado a varios científicos españoles también, ¿no? Para estudiar algunos de los elementos, variables biológicas, fundamentalmente y genéticas, ¿no? En particular, que están asociadas a una mayor longevidad. Hoy mismo apareció la noticia, por cierto, ¿no? Ese centro tiene un presupuesto 2 veces más grande que el que tiene el Ministerio de Ciencia en España para investigar, ¿no? De modo que es un dato de cierto interés. De modo que aquí hay muchos intereses también, primaria o secundariamente económicos. Hay una carrera muy disparada, ¿no? Por prolongar la vida, hay una carrera por prolongar la esperanza de vida, y la idea y el punto de partida que siempre nos hemos planteado, ¿no? Antes de acometer esas tareas, es ¿para qué hacemos esto, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Si vemos los estudios que se publican sobre calidad de vida y estilo de vida, vemos que el número de estudios publicados sobre estilo de vida ha ido creciendo desde los años 2000, ¿no? De un modo muy continuo, y a un ritmo incluso un poco más bajo del que crecen los estudios sobre calidad de vida, ¿no? Pero hay un gran interés por intentar introducir elementos, ¿no? Por ejemplo, como el de la calidad de vida, que sin duda yo creo que cruzan este debate, ¿no? ¿Para qué queremos más años, ¿no? Y esto siempre lo decimos, si no los vivimos con calidad, ¿no? Y yendo un paso más allá, podríamos pensar si realmente la conexión última tendría que ver con tener una buena vida, ¿no? Con tener una vida en la cual nos sintamos dichosos y plenamente felices, ¿no? Y cuando uno observa el número de publicaciones que hay en torno al bienestar, como veis, el well-being, ¿no? Ensombrece, ¿no? El número de investigaciones simplemente que existen sobre calidad de vida y estilo de vida. De modo que puede ser un área, ¿no? En el cual podemos hacer confluir de un modo, yo creo, fértil las investigaciones sobre estilos de vida, y otro elemento en el que hay también mucha actividad, mucho interés científico, que es este del bienestar. Bueno,
idea básica, ¿no? Que ya la OMS planteaba en el año 1948, ni más ni menos, ¿no? Es que cuando hablamos de salud tenemos que distinguir entre lo que es una salud negativa y positiva. Parece como si las intervenciones en estilo de vida estuvieran muy enfocadas en este concepto de salud negativa, ¿no? Que es reducir enfermedad. Decíamos, hablábamos de la definición del diccionario de Oxford. Reducir discapacidad, reducir malestar son elementos absolutamente encomiables y, desde luego, elementos que permiten vender al mundo científico y al mundo sanitario las intervenciones de calidad, perdón, de estilo de vida, ¿no? De esto no hay ninguna duda, ¿no? Pero es verdad que desde un punto de vista más ambicioso, la salud es algo más, ¿no? No es solo que reduzcamos enfermedades, que dejemos de tener achaques, dolencias y que se reduzcan, lo cual es formidable, pero también, ¿no? Deberíamos tener intervenciones que de algún modo favorezcan el crecimiento personal, el desarrollo de nuestras capacidades y potencialidades, ¿no? Y esto nos lleva a una perspectiva un poco más ambiciosa de lo que hemos hecho habitualmente en las intervenciones. Las intervenciones en medicina, en psicología clínica, han estado típicamente ligadas al ámbito de las intervenciones dirigidas basadas en la evidencia, basadas en datos empíricos, basadas por la mejor ciencia disponible para reducir problemas, pero ya sabemos que esto seguramente es insuficiente. Necesitamos intervenciones dirigidas a incrementar el bienestar de la gente, intervenciones positivas, intervenciones de mindfulness y meditación en un sentido más amplio, intervenciones de calidad de vida, o en el ámbito incluso de las psicosis y las esquizofrenias, intervenciones o la depresión, intervenciones destinadas a la recuperación plena, ¿no? Y esto pasa inevitablemente por el pensar, definir, reflexionar, medir y capacitarnos también en intervenciones dirigidas a incrementar el bienestar psicológico, ¿no? ¿Qué es esto del bienestar psicológico? Bueno, yo creo que hay dos elementos muy centrales. Y si vemos un poco cuál es el consenso entre expertos en qué es esto del bienestar, podríamos complicarlo mucho, pero yo creo que no son horas estas para complicarnos nada. Pero básicamente hay dos tipos de bienestar. Un bienestar que es emocional o subjetivo, se le llama también, que está compuesto de dos elementos. Está compuesto por un estado emocional en el que prevalezcan más emociones positivas que negativas. Y por otro lado, una sensación, o más que una sensación, una evaluación o una estimación o una valoración de la vida, la propia vida, como algo que merece la pena ser vivida, ¿no? Esto es lo que llamamos la satisfacción vital. Y tenemos muchos indicadores, muchas medidas, muchos cuestionarios, ¿no? Y muchas entrevistas que sondean estas cuestiones y es un elemento esencial del bienestar. Por un lado, que no estemos sobrecargados de tensión, de estrés, de ansiedad, de miedo, pero que a su vez esto esté de algún modo entretejido, ¿no? También con experiencias cotidianas de emociones positivas. Y esto a veces también se nos olvida un poco, ¿no? Dentro de la ecuación y pensar a su vez que nuestra vida es algo que merece la pena ser vivido. Junto a esto hay un segundo componente que es el desarrollar ese concepto aristotélico, ¿no? de la buena vida, ¿no? Eudaimonía. Etimológicamente es interesante pensar en lo que es eudaimonía, ¿no? Aristóteles decía que una vida eudaimónica, una vida virtuosa, ¿no? En la cual poníamos en juego de un modo equilibrado, este era un concepto muy importante para Aristóteles, potencialidades, capacidades personales que no pecaban por defecto, pero tampoco brillaban en exceso, ¿no? No pecaban ni por exceso ni por defecto, ¿no? De modo que esta idea de una vida equilibrada en la cual conoces tus fortalezas y las pones en marcha, las activas, ¿no? Es un elemento clave de Aristóteles y, como os decía, eudaimónico quiere decir etimológicamente la existencia de un buen diablo, un buen demonio, ¿no? Eudaimon. El eudaimon significa que aquellas personas felices son aquellas que aristotélicamente estarían impregnadas, estarían absorbidas, ¿no? Por un buen espíritu que les mueve, ¿no? En el siglo XX, en la filosofía occidental, pensamos que seguramente no es un buen espíritu solo el que nos acompaña, o unos buenos genes, ¿no? Que también es un modo de tener un buen espíritu dentro de uno mismo, ¿no? Pero tiene que ver mucho con el esfuerzo, la motivación, la dedicación personal, ¿no? Tiene que ver no tanto con ser un afortunado receptor de algo, ¿no? Que te hace sentirte bien, sino que en cierto sentido
el bienestar hay que trabajarlo, ¿no? Hay que poner esfuerzo y hay que luchar por conseguirlo y mantenerlo, ¿no? Y este es un elemento no sencillo, ¿no? Todos tenemos experiencias de que esto no es sencillo de mantener y es uno de los grandísimos retos que existen en la psicología, ¿no? de los estilos de vida. Si pensamos en emociones negativas solo, vemos que hay muchos estilos de vida o algunos estilos de vida en los cuales, o algunos componentes de estilos de vida en los cuales hay fuertes evidencias de que son efectivos. Este es una reciente revisión de la efectividad. Están marcados en masa azul. He hecho este pequeño tablero, ¿no? Para que pueda entenderse un poco mejor la evidencia resultante de este artículo. Donde se expone cuál es el nivel de evidencia desde un azul más claro a un azul más oscuro de la actividad física, la dieta equilibrada y sana, dormir y el no fumar. En el caso de la depresión, por ejemplo, hay una fortísima evidencia de que la actividad física y el dormir está asociado estrechamente con mejores resultados, con menores comienzos, ¿no? Una menor incidencia de depresión, una menor incidencia en la población de episodios depresivos. Y en otros ámbitos la evidencia disponible es un poco más baja y en algunos otros ámbitos, por ejemplo, la alimentación, es una evidencia que apenas conocemos. Estamos empezando a conocer de un modo mejor cuál es la evidencia disponible. Hay una evidencia más anecdótica, por ejemplo, en trastornos de hiperactividad y déficit atencional. Parece que hay una evidencia mayor de los efectos de una dieta sana en la mejora de la atención y la mejora del comportamiento hiperactivo que en problemas como ansiedad, depresión, trastorno bipolar o psicosis. Pero este es un modo, como digo, muy centrado en esta reducción de problemas. Es algo importante, es algo que a mí también me importa, me afecta y me interesa mucho como científico, pero nos interesan también otros aspectos un poco más, como os decía, ambiciosos de esto. Por cierto, y esto es algo sobre lo cual vamos a cerrar después, cuando cerremos hoy la sesión, haremos un anuncio que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de la depresión, por poner solo un ejemplo, tenemos mucha evidencia con estudios observacionales de que el ejercicio, la dieta, afectan el estado de ánimo y afectan nuestra posibilidad o probabilidad de tener un episodio depresivo. Pero, sin embargo, los estudios de intervención son mucho más escasos, son mucho más difíciles de llevar. Es muy difícil hacer estudios bien controlados, como saben los científicos que hay en esta sala, ¿no? Es muy difícil hacer estudios aleatorizados, controlados, esto que se llama RCT. Y, por ejemplo, la evidencia sobre intervenciones en dieta, en el caso de la depresión, es una de las áreas más débiles, ¿no? Y en parte por la dificultad de introducir componentes y controlar componentes controladamente, ¿no? en la dieta. De modo que uno de los retos que tenemos en ciencia es no solo observar asociaciones. Una buena parte de la investigación científica tiene que ver con encontrar correlatos o asociaciones, pero las pruebas más fuertes tienen que ver con el efecto que tienen las intervenciones controladas. Y sobre esto, como os digo, lo haremos un poquito al final, ¿no? Es también importante saber que el bienestar, nuestro bienestar, se ve muy afectado por enfermedades físicas y condiciones físicas, de modo que un modo de incrementar el bienestar es reducir el malestar. Es decir, que si podemos, de algún modo, aunque son elementos relativamente independientes, si somos la gente que tiene una enfermedad física, sobre todo dolor, enfermedades que conllevan dolor, tienen una reducción en su satisfacción vital cuando lo comparamos con las personas sanas, ¿no? Este es un estudio que hicimos en España con 3.000 personas, en el que preguntamos hace ya unos años, sobre diversas condiciones físicas y mentales. Pero lo que sí observamos es que los problemas mentales, los problemas de estrés, de ansiedad, de depresión, tienen un impacto mucho mayor que las enfermedades físicas en su conjunto en la reducción de la satisfacción vital. De modo que la satisfacción vital, el hablar de bienestar, el distinguir elementos y componentes del bienestar, es de una enorme importancia cuando hablamos de cómo intervenir y de qué objetivos, qué dianas debemos tener cuando intervenimos
tanto en enfermedades físicas, evidentemente en enfermedades físicas el primer objetivo, ¿no?, es reducir la propia enfermedad. En trastornos mentales es reducir el malestar, pero debemos tener en cuenta que un objetivo paralelo, no me atrevo a decir ni siquiera que secundario, pero un objetivo paralelo es el incremento del bienestar, porque sabemos que se ve afectado. Si yo fuera ministro de Educación, muchas veces lo digo, ¿no?, jamás lo seré, no hay que no se alarme nadie, ¿no?, pero si yo fuera ministro de Sanidad, no de Educación, seguramente tendría muy en consideración que los problemas mentales, a los cuales pues, he dedicado una buena parte de mi vida, tienen un impacto enorme, aún más tangible que las enfermedades físicas en el bienestar. De modo que hablar de bienestar realmente no es nada trivial, ¿no? Un modelo típico, un conceptual que mucha gente tiene, y también científicos tienen, es que el bienestar es el resultante de una serie de condiciones de salud, relaciones personales satisfactorias y tener buenos resultados en la vida en general. Si tengo un buen trabajo, vivo en un buen barrio y tengo condiciones, ¿no?, que se llaman resultados, ¿no?, outcomes, ¿no?, que son positivos, pues esto va a contribuir finalmente al bienestar. El bienestar entendido como, a su vez también, como un resultado. Pero la verdad es que tenemos cada vez más evidencia de que hay relaciones en la otra dirección, relaciones por las cuales sabemos que un mayor o un mejor estado de bienestar favorece estados de salud, hace que mejoremos también nuestras relaciones con los demás y obtengamos también mejores resultados en nuestra vida, ¿no?, aunque sea un poco prosaico hablar de resultados, ¿no?, cuando uno habla de relaciones de puesto de trabajo, satisfacción en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin entrar mucho en esta senda, voy a contar un estudio que a mí me impresionó mucho, ¿no? Fue el primer estudio del grupo de Sheldon Cohen, el primer estudio en el cual, hace ya de esto 15 años, ¿no?, pero era el primer estudio en el cual se demostraba, mediante una intervención muy sencilla, mediante una inoculación de un virus de la gripe, ¿no?, o de un catarro normal, de un catarro común, es el primer estudio en el cual se muestra que las emociones positivas parecen tener un aspecto inhibidor del desarrollo del virus y la capacidad de infectar el virus. Se sabía, y se sigue sabiendo, ¿no?, que los estados negativos, estados de estrés, muchos de ellos que deprimen el sistema inmunológico, pueden tener un efecto sobre algunas enfermedades infecciosas, pero este fue el primer estudio en el cual se demuestra que, dejando de lado las emociones negativas, aquellas personas con una mayor tasa de emociones positivas que se midieron 15 días antes, diariamente, 15 días antes de la inoculación de este virus, en los voluntarios participantes, aquellas personas que están situadas en el tercil más alto, es decir, que están situados en la tercera parte más alta de emociones positivas, aquí a la derecha, tuvieron al final una menor probabilidad de ser infectados por el virus de la gripe A o un rinovirus, que las personas en un nivel más bajo de emociones positivas. Lo que se vio es que las emociones, controlando el nivel de emociones negativas, ¿no? De modo que este fue el primer trabajo, digamos, empírico de laboratorio, quizá después podemos comentarlo si a alguien le puede interesar, pero en el cual se encuentra una asociación, los mecanismos ya son más hipotéticos, pero se encuentra una asociación entre emociones positivas y capacidad o posibilidad o probabilidad de ser infectado. Un aspecto interesante que a veces se descuida, he de confesar que esto es una reflexión un poco caprichosa, ¿no?, que hago, pero que me parece que puede ser interesante cuando hablamos de estilos de vida, es que, en primer lugar, la psicología de las emociones positivas está relativamente poco desarrollada en comparación con lo que sabemos de la psicología, la fisiología, la fisiopatología, la neuroanatomía incluso de emociones negativas. Pero en emociones positivas tenemos menos información. Un concepto interesante que se ha introducido en los últimos años es el de la diversidad emocional, lo que se llama la hemodiversidad. Igual que hay una diversidad en la naturaleza, ¿no?, que todos apreciamos y que parece que son unos elementos también críticos, ¿no?, en estos cambios climáticos que están ocurriendo, también podemos hablar de un paisaje emocional variado. Y
un grupo de investigadores norteamericanos han hecho un estudio, han hecho varios estudios, ¿no? Pero pongo aquí uno publicado en una muy buena revista hace 4 o 5 años, que es paradigmático, ¿no?, de ese tipo de estudios. Ellos siguen un grupo de 180 personas en el que cogen muestras diarias de sangre en esos voluntarios, ¿no?, durante un mes, y están también registrando en un diario las emociones positivas y negativas que sienten día a día, ¿no? De modo que es un estudio, son voluntarios a los cuales hay que ponerles una medalla, ¿no? Son sanos, de 40 a 65 años, y lo que el estudio muestra es algo realmente llamativo, y es que la hemodiversidad positiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el experimentar no una suma de emociones, o no estar muy contento, muy contento por la mañana o por la tarde, y en conjunto has estado muy contento 8 sobre 10, digamos, sino la variedad de emociones que has percibido, ¿no? La variedad de emociones que has vivido. Es decir, es el tener, no sé si esto es traducible a otras partes hispanohablantes, el tener diferentes huevos en la cesta de diferentes colores y tamaños, parece que es un elemento que está asociado a una menor presencia de marcadores de inflamación, ¿no?, que tienen que ver o están relacionados con algunas enfermedades importantes, ¿no? Igualmente, ¿no?, otro elemento, aunque este ya se escapa, los dos únicos elementos que se asocian, ¿no?, son el índice de masa corporal y, por otro lado, la variedad de emociones positivas que uno vive. Y lo interesante de ese estudio es que la media de emociones positivas y negativas no correlaciona con estos marcadores de inflamación, tampoco la diversidad de emociones negativas que uno tenga, pero sí el paisaje emocional variado. Y deberíamos crear quizá intervenciones de estilos de vida que favorezcan abanicos de emociones, ¿no?, que favorezcan abanicos, colores de emociones, ¿no?, variadas. A veces nos centramos mucho en alguna, que puede ser la calma, o que puede ser la relajación, sin tener en cuenta también, ¿no?, que hay otros elementos dentro de la experiencia humana, ¿no?, que son la diversión, el juego, que son la risa, ¿no?, que son el interés, ¿no?, que forman parte de ese conjunto de emociones que parece, dentro de esta idea nueva de la hemodiversidad, que parece tener un papel importante en nuestra salud. ¿Realmente se puede cambiar? Bueno, esto es un elemento que no estamos muy seguros. De hecho, si tuviéramos la clave de esto, pues si pudiéramos estar seguros de que realmente se puede cambiar para siempre, pues seguramente no estaríamos aquí hablando hoy, ¿no? Una parte del reto, el gran reto que tenemos en nuestras intervenciones, es primero demostrar si funcionan, esto lo llamamos efectividad, después si son aceptables, esto es algo importante, después si funcionan en un contexto real, esto lo llamamos la efectividad más que la eficacia, ¿no? Y también si son sostenibles, ¿no? Es otro elemento también muy importante de la sostenibilidad. Esto es un viejo cuadro que representa a Orestes, ¿no? Orestes por el destino, ¿no? El destino le obliga, acompañado, ¿no?, por las diosas, que mate a su madre, ¿no?, y al amante de su madre, porque ellos a su vez mataron a su padre, ¿no? Y parece como si el destino, ¿no?, estuviera imponiéndonos como, ¿no?, este daimon, ¿no?, cuál es nuestro destino. Nos gustaría que hubiera intervenciones muy sencillas, por ejemplo, como esto, intervenciones muy económicas, muy sencillas desde fuera, en el que simplemente damos unas gotas, como la prevención de la deshidratación, que sabemos que a pesar de su facilidad de uso, ¿no?, muchas veces no se utiliza por desconfianza, por olvido, por muchas razones, ¿no? Incluso intervenciones enormemente sencillas a veces no son utilizadas. Claro, intervenciones psicológicas que consisten en mantener una dieta durante mucho tiempo, que consisten en hacer ejercicio, dejar de fumar, plantean retos que son muy complicados. Y uno de esos retos, bueno, por cierto, una de las cosas que también quiero introducir como elemento de discusión, quizá más que nada, ¿no?, es que muchas de estas decisiones tienen que ver con optar, ¿no?, optar por cosas. ¿Me como el donut o me tomo una ensalada? Y esta es una
esto es el dilema que tenemos siempre en las intervenciones en estilos saludables o cualquier intervención que hagamos para mejorar nuestras vidas, tiene que ver con una capacidad que tenemos para poder pensar en futuros diferentes. Yo creo que de las grandes novedades de la neurociencia es considerar que el cerebro es una máquina de predicción. Somos capaces de predecir, somos capaces de anticipar. El procesamiento que hacemos es un procesamiento fundamentalmente proactivo y fundamentalmente creando escenarios prospectivos. Somos capaces de viajar en el tiempo. Somos capaces de podernos imaginar más delgados, más sanos. Pues somos capaces de imaginarnos sin fumar, ¿no? Somos capaces de imaginarnos felices rodeados de amigos y de familia, ¿no? Y somos también capaces de tomar decisiones intertemporales, ¿no? Es decir, yo puedo renunciar a tomarme el donut ahora esperando tener una recompensa posterior. Y esto exige una maquinaria de predicciones en la cual, de hecho muchos economistas, ¿no?, han trabajado con modelos de estos, ¿no?, y matemáticos, ¿no?, intentando comprender cuáles son las reglas de decisión óptima que nos llevan a tomar la decisión de tomarnos la ensalada y seguir tomando la ensalada, continuar en esto, renunciando a un placer inmediato, ¿no? Es muy probable, es que no quiero abrir más riachuelos, ¿no?, dentro de la corriente del río principal, pero es probable que la pandemia nos haya afectado mucho, ¿no?, a esta capacidad para poder viajar en el tiempo, para poder imaginarnos en el futuro, ¿no? Y este elemento de estar pegados en el tiempo posiblemente compromete también decisiones sobre si me tomo la ensalada o me tomo el donut. Si el mundo se va a acabar, me tomo el donut. Si se va a acabar por una infección o por una guerra, decididamente me tomo el donut, ¿no? Y esto es una cuestión que afecta a los marcos mentales, ¿no?, en los cuales las personas tomamos decisiones que tienen que ver con cómo mejorar nuestra vida, ¿no? Hay mucha investigación fascinante sobre nuestra capacidad de pensar en futuros y se ha visto que es más fácil cuando estamos en estados de descanso cerebral, cuando estamos sin tener la mente ocupada con nada. Si estamos ocupando la mente con series o con juegos o con algo que nos está ocupando, es muy difícil que podamos estar imaginándonos futuros concretos específicos, ¿no? Las buenas noticias son que pueden entrenarse, pero esto digamos que lo dejamos también para otra sesión futura, ¿no? ¿Podemos cambiar o no? En psicología ha habido muchas teorías pesimistas. Está la teoría del set point. El set point lo que nos dice es, bueno, realmente estamos anclados a un punto emocional del que nos es muy difícil escapar, ¿no? Sí, podemos cambiar un poco nuestra felicidad o nuestro malestar, pero vamos a estar siempre ligados a algo. Es una teoría realmente muy pesimista que ha predominado durante muchos años en psicología, de la motivación y de la emoción. Y la creencia implícita es que realmente no podemos afectar de modo duradero nuestro estado de felicidad o infelicidad. Son reacciones pasajeras, pero que realmente no podemos modificarlas. Y esto está a la base, yo creo, está a la base de muchas ideas implícitas que puede tener mucha gente, no solo los académicos, mucha gente de si merece la pena hacer el esfuerzo de cambiar. Hay un refrán en castellano, ¿no?, que se utiliza mucho en España, que es: aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? ¿De qué me sirve cambiar de hábitos si realmente voy a seguir siendo el mismo, ¿no? ¿De qué me sirve cambiar si finalmente al cabo del tiempo voy a volver a engordar o a fumar o a estar igual que estoy ahora, ¿no? Bueno, esto es un elemento, esta idea tan pesimista del cambio, que es probable que pueda ser cierta, ha impregnado de hecho pues muchas dificultades para animar a los científicos y a los científicos sociales en concreto a tener iniciativas, ¿no?, para promover cambios en la población y desde luego a muchas personas, ¿no? A muchas personas tienen esta idea del set point, el punto de anclaje, y esa idea les hace considerar que el cambio es, si no irrealizable, al menos estéril, ¿no?, porque en último término uno vuelve al punto anterior. Pero hay buenas noticias, ¿no? Cuando uno repasa la evidencia, ¿no?, que existe sobre el set point, esta teoría tiene algunos problemas, ¿no? Y esta tarde
quiero ser optimista, ¿no? Dado que estoy frente a unas cuantas personas, 251, quizá voy a ser más optimista de lo que soy frente al espejo, ¿no? Pero naturalmente que sí, ¿no? Uno de los elementos interesantes que hay es que una teoría del set point no puede explicar, es que en general los seres humanos están anclados a un punto que es positivo. El 80% de la gente, 85% de la gente en general está anclado en un lugar que no es arbitrario, ¿no? Tenemos un punto de anclaje que está en una escala de 0 a 10 por encima del 5, ¿no? De 0 a 10 de satisfacción vital, ¿no? Y eso nos está diciendo algo, ¿no? Nos está diciendo que hay una tendencia en los seres humanos en buscar puertos de abrigo, ¿no? En buscar zonas en las cuales echar el ancla, que sean tranquilas, que sean satisfactorias, ¿no? Y yo creo que es un elemento que nos debe hacer pensar, ¿no? Hay diferencias entre individuos, eso es verdad. Y una de las cosas interesantes es que no todo el mundo, y esto tiene que ver con el futuro de intervenciones personalizadas, no todo el mundo se beneficia del mismo modo de intervenciones positivas. De un modo anecdótico, Richard Lucas vio hace unos cuantos años que las personas más insatisfechas con su vida, esto es un mensaje para aquellos de la audiencia que se sientan así, se benefician más que los satisfechos de tener una pareja, casarse o tener una pareja, buscar una pareja más estable, ¿no? Y esto tiene que ver con intervenciones, cómo personalizar intervenciones. ¿Qué intervenciones van a favorecer más a quién? Y esto es uno de los grandísimos retos que hay en el ámbito de la ciencia de los estilos de vida, igual que en la ciencia de las intervenciones en general, tanto psicológicas como médicas, ¿no? O biológicas, ¿no? Y otro elemento importante es que el bienestar de la gente no es inamovible. Yo creo que lo sabemos por muchas razones. Sabemos que hay intervenciones y terapias que funcionan. Sabemos que hay cambios en el curso vital. Sabemos que el mundo ha cambiado. Por ejemplo, la esperanza de vida ha ido cambiando mejorando en los últimos 100 años. Sabemos que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo en los últimos 40, 50 años. Sabemos que la pobreza extrema en el mundo ha ido disminuyendo en los últimos 20, 30, 40 años. Y sabemos que la riqueza disponible de la gente ha estado aumentando. He dudado si antes de comenzar la charla sería impudoroso, ¿no? Hablar de estas cosas cuando tenemos en suelo europeo una guerra, ¿no? Pero yo creo que más que nunca, ¿no? Hay que pensar en esto, ¿no? Para poder pensar que a largo plazo, ¿no? Nuestro mundo tiene posibilidades de cambio y cambio positivo, porque en estos periodos hemos tenido guerras mundiales, hemos tenido guerras locales, ¿no? Y a pesar de eso ha habido cambios importantes, ¿no? En el mundo, ¿no? Sabemos, decía, que hay cambios relacionados con la edad. Sabemos que la edad es un elemento, naturalmente, que está asociado a muchas cosas, la edad, pero el punto de anclaje es un punto que cambia. Sabemos que desde los 18, de hecho desde los 13 años de edad, la satisfacción con la vida va disminuyendo hasta los 40, 45 años de edad y después, son buenas noticias para aquellos que tienen canas como yo, va aumentando, ¿no? De modo que también sabemos que hay elementos que están ligados a cambios, ¿no? Sabemos que hay acontecimientos en nuestra vida que nos cambian en nuestro punto de anclaje. Sabemos, por ejemplo, que el desempleo repetido, tiene un impacto muy negativo sobre el punto de anclaje que hemos tenido. Si se miran las cifras de bienestar subjetivo de gente antes de estar desempleadas y después del desempleo, vemos que tarda mucho en recuperarse, se recupera difícilmente la satisfacción vital previa. Pero no es el caso de la viudedad. La gente que enviuda entristece y su satisfacción vital disminuye el año previo, 2 años previos a la viudedad, seguramente por enfermedades relacionadas, pero después de la viudedad incluso se puede llegar al cabo de 4 o 5 años a puntos de anclaje mayores, más satisfactorios que los previos. De modo que, sin entrar en muchas disquisiciones, sabemos que hay posibilidades de cambio a nivel individual y a nivel poblacional. Sabemos que hay intervenciones, esta es una revisión muy reciente de Nature, publicada en Nature Human Behavior, en el que intervenciones como mindfulness e intervenciones positivas son efectivas para mejorar el bienestar, tanto en la población general como en personas que tienen problemas mentales, como en personas que tienen enfermedades físicas. Y son 2 tipos de intervención que están centradas en intentar
incidir no en reducir el malestar, sino en mejorar el bienestar, y son capaces de hacerlo, ¿no? De modo que estamos desarrollando tecnologías y estamos desarrollando intervenciones, y son muy buenas noticias, que son capaces, tanto en grupos seleccionados de personas con problemas como en la población general, de mejorar el bienestar. Y finalmente, ¿quién es responsable del cambio? ¿Quién es la persona responsable del cambio? ¿Quién es el agente responsable? Yo creo que no tenemos que olvidar que hay muchos determinantes, ¿no?, de la salud. Hay determinantes que tienen que ver con la genética, pero también determinantes con la comida, hábitos, pero también muchos determinantes que tienen que ver con el entorno social, con la disposición de servicios de salud, con las condiciones materiales de nuestra vida, ¿no? En el año 1968 se publicó este informe, que se llamaba así, los hechos sólidos, los hechos contundentes, por dos autores en un informe de la Organización Mundial de la Salud en Europa, en el que por primera vez se habla de lo que se llama determinantes sociales de la salud. El término de determinantes sociales de la salud es un elemento relativamente nuevo, ¿no?, en la concepción, o más que concepción, en la investigación de la salud, ¿no? Y no tenemos que olvidarlos, ¿no? Sería ingenuo pensarlo, ¿no? La OMS tiene un objetivo, que es reducir la mortalidad prematura de las 25 principales enfermedades no transmitibles, quiere decir enfermedades en las cuales los estilos de vida son estilos que pueden modificarse y pueden modificar dichas enfermedades. Y la idea es, para el año 2025, reducir en un 25% la morbilidad de esas enfermedades. Este es el objetivo 25-25, ¿no?, como se le llama en OMS. Son enfermedades que contribuyen al 70% de todas las muertes, son enfermedades muy importantes, pero si veis el ranking de cuáles son los factores, según este estudio en el cual han participado 1.800.000 personas que han sido seguidas durante varios años, el consumo de alcohol es un factor importante, la obesidad también, hipertensión también, de modo que estos son elementos importantes, ¿no?, que incrementan el riesgo, ¿no?, de tener enfermedades de esa naturaleza, pero también el nivel socioeconómico bajo. Es algo que multiplica por 2 el riesgo de tener algunas de esas enfermedades. Naturalmente es equiparable prácticamente al de la inactividad física, menor que el de la diabetes, menor que fumar. Pero los factores sociales en sí mismos, puros y duros, tienen un impacto sobre nuestra salud. Yo vivo en Madrid, y en Madrid hay mapas de mortalidad, y simplemente en una ciudad y en un país en el que hay una relativa homogeneidad social y económica comparado con otros ámbitos del mundo, ¿no? Hay cifras detectables, por ejemplo, en mortalidad. Entre un barrio pudiente, el barrio de Salamanca, y la villa de Vallecas, hay una diferencia casi de 3 años de mortalidad, ¿no? Es un dato macro, un dato que tiene que ver con elementos que están asociados seguramente a condiciones materiales, ¿no? Condiciones como el precio de la vivienda, el consumo de agua, el no poder tener vacaciones, ¿no?, y una semana al año. Hay debate sobre el impacto que tienen estas cuestiones en la mortalidad. Hay un reciente estudio publicado en JAMA hace un mes sobre el impacto que tienen estos factores en la mortalidad disparada en Estados Unidos de muertes debido a condiciones de miseria, ¿no? Y bueno, yo creo que no tenemos que tener en cuenta, no tenemos que perder de vista que las condiciones en las cuales vivimos... ¿Tengo 5 minutos más, Gustavo? Por supuesto. Bueno, gracias. Y con esto hemos empezado un poquito tarde, pero creo que vamos bien en tiempo. Y los últimos 5 minutos podemos hablar de cuestiones que tienen que ver con elementos más estructurales, ¿no? La urgencia del tiempo, el vivir en ciudades, ¿no? Hay viejos estudios que, alguno de ellos muy bonito, como este de Levine en los años 80, año 89, en el que hablaba de ciudades de tipo A. En psicología hablamos de personalidad tipo A. Son personalidades aceleradas que tienen urgencia del tiempo, que se sienten muy presionadas para hacer cosas rápidamente porque el tiempo les fluye muy rápidamente y tienen una cierta agonía existencial. A esto llamamos personalidades de tipo A. Y hay unos autores que hablaban de ciudades de tipo A, ¿no? Ciudades en las que hay una urgencia del tiempo muy grande, y lo que hicieron fue medir la velocidad de la gente al caminar. Esto se hizo en 36 ciudades en Estados Unidos, con muestras de cientos de personas a las cuales se les medía con un cronómetro la velocidad al caminar, la velocidad al hablar,
en conversaciones, la velocidad de los cajeros en el banco al hacerte una transacción, los cajeros no automáticos, sino cajeros humanos, esto es de los años 90, y el porcentaje de personas que llevaban un reloj de pulsera, ¿no? Como indicadores en la calle, ¿no? Bueno, son algunos un tanto curiosos y anecdóticos, pero lo que vieron es que había una asociación significativa, ¿no? Con las tasas de enfermedades coronarias en cada una de esas 36 ciudades y a su vez también asociando todos los datos, combinando los datos, había una relación positiva con la enfermedad coronaria en el país en su conjunto, ¿no? Me gusta mucho seguir a este youtuber, ¿no? Es uno de los pocos canales de YouTube que sigo, ¿no? Este de No Solo Bicicletas, es un ingeniero norteamericano que vive en Holanda y que habla de cómo se construyen ciudades, ¿no? Ciudades apacibles, ¿no? Y de cómo los urbanistas y arquitectos tienen un enorme papel para hacer más placenteras nuestras vidas, ¿no? Y de hacer que correr sea a veces, por ejemplo, con coches, prácticamente imposible, ¿no? Hay elementos de ingeniería civil que se pueden aplicar para construir carreteras y construir calles, de tal modo que el correr sea algo prácticamente imposible y que además conducir sea algo placentero, ¿no? No solo bicis, ¿no? Se pueden hacer, por eso dice que no solo Holanda, no es solo los Países Bajos, no son solo un gran país porque haya bicis, sino porque hay otras cosas, ¿no? Y entre ellos hay personas que se dedican a construir ciudades, ¿no? Que se nos escapan de nuestras. ¿Se me ha ido la presentación o no? ¿La Sí, estáis viendo todos? se te ha ido, se te ha ido. Tienes que volver a compartir. Vuelvo a dar a compartir. Esto me pasa por hablar con prisas, ¿ves? Si fuera con menos prisa y fuera más placentero, pues esto no ocurriría. ¿Se ve de nuevo? Vale. Hay elementos también que escapan de nuestro paraguas de decisiones. Y es, por ejemplo, si vivimos, en qué urbe vivimos, ¿no? En qué centros vivimos. Este es un estudio hecho por unos colegas que conocemos bien del ámbito de análisis de redes, ¿no? Holandeses, por cierto, que publicaron hace 3 o 4 meses un artículo analizando cuáles son la proporción de personas que viven en un país, en áreas urbanas, y cuáles son las tasas nacionales de ansiedad, depresión, abuso de sustancias. Lo que se observa es que cuando más del 40-50% de la población vive en zonas urbanas, esos países, cada punto representa un país aquí, con tasas en verde de trastornos de ansiedad, en rojo de problemas de depresión y en azul con problemas de sustancias. Lo que veis es que tanto para abuso de sustancias como para depresión, como para problemas de ansiedad, vivir unas altas tasas de urbanización, que evidentemente hay otros problemas asociados a ello, ¿no? Problemas más macroestructurales, pero es interesante la asociación, ¿no? Incrementa el riesgo, como veis se dispara, ¿no? El riesgo de tener problemas psicológicos. Y es interesante que cuando vemos la conexión que hay entre síntomas, empezamos a ver en psicología, y en esto pues podemos también hablar, y Gustavo en esto nos ha abierto también muchas ventanas, ¿no? Y muchas puertas para comprender mejor cómo los síntomas psicológicos están interconectados, ¿no? Y podemos hacer analizando redes. También es posible, hipotéticamente, entender que los problemas que tenemos, las dificultades que tenemos, quizá también elementos positivos que en nuestras vidas, emociones positivas, están muy ligados en forma de red, en forma de conexiones dinámicas, ¿no? Entre esos elementos con las tasas de crimen, las tasas de polución, las tasas de estabilidad o inestabilidad financiera, el transporte público, que es un elemento de una enorme satisfacción o insatisfacción en muchos países, es uno de los grandes elementos que produce insatisfacción en mucha gente, ¿no? Y esto nos hace pensar que hablar de estilos de vida tiene que ver con algo más, ¿no? Que simplemente las decisiones individuales, en los que tiene que ver también con cómo construimos, diseñamos objetos, si somos capaces de conectar con la naturaleza o no, si somos capaces de crear entornos amables, entornos que nos conecten a nuestro cerebro más ancestral, ¿no? Y elementos en los cuales intervienen decisiones que tienen que ver con transportes públicos, con construcción de entornos, con construcción de espacios también, ¿no? En pequeños
en escuelas, en universidades, lugares que nos sirvan para inspirarnos, para tranquilizarnos, para evitar correr, ¿no?, por las calles y utilizar una mirada más contemplativa, ¿no? En esto intervienen muchos agentes, ¿no? Y no solo es algo que tenga que ver con la medicina, tenga que ver con la psicología, tiene que ver con todos nosotros, ¿no? Algunas conclusiones. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Habrá muchas mujeres que incluso se sientan culpables por no estar donde tienen que estar. Yo creo que muchas de ellas están en alguna manifestación a esta hora, por lo menos en España, ¿no? Y en otros países más pronto o más tarde. Y algunas conclusiones simplemente para resumir, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por orientar los estilos de vida a una buena vida, ¿no? A una vida con sentido, a una vida que tenga interés, que esté anclado además también en evidencia de la ciencia básica, ¿no? Por ejemplo, sobre qué emociones son más relevantes, qué combinaciones de emociones son más relevantes, ¿no? Qué paleta de emociones es más sostenible, ¿no? Los cambios son posibles. Para aquellos pesimistas que estén en esta sala, hay que decirles que los cambios son posibles, pueden ser sostenibles y somos capaces de encontrar herramientas que incrementen y mantengan la motivación en el cambio, y cambios que no solo son individuales, ¿no? Cambios que además requieren hacer la mejor ciencia experimental posible, ¿no? Y con este cometido, este intento de intentar humildemente entender mejor mecanismos que promueven cambios en el bienestar y malestar de la gente, queríamos invitar, y es la segunda vez que lo hacemos, pero empieza ya la invitación formal a moverse después de muchos meses de preparación, ¿no?, para lanzar esto, un programa en el cual Iñaki Martín Subero, ¿no?, ya creo que anticipó algunas cosas en su presentación pasada, un programa en el cual queremos, de un modo intensivo, con 6 días, 3 de ellos con meditación, prácticas meditativas intensas, y otros 3 días con información sobre y práctica de estilos de vida saludables, queremos comprobar si somos capaces de producir y sobre todo detectar cambios epigenéticos, también cambios en el sistema inmunológico y cambios en variables importantes psicológicas. Esto se va a hacer en el Escorial, se va a hacer en este marco incomparable, ¿no?, como se dice en los anuncios de tercera categoría, ¿no? Va a ser un lugar amable, ¿no?, en el cual estaremos muchos de nosotros allí participando en este encuentro, y vamos a abrir ya la inscripción la preinscripción, para que personas fundamentalmente con niveles de estrés elevados, personas con niveles de ansiedad mantenidos y que deseen tener la experiencia, ¿no?, y especialmente personas que no tienen tanta experiencia en meditación, hay una serie de criterios previos que nos parecen más aconsejables, que están en esas condiciones, puedan tener la oportunidad de un modo muy comprimido, a poder, y también basados, esto es un experimento en el sentido más noble de la palabra, ¿no? No vamos a experimentar con nadie porque sabemos que estas prácticas funcionan, hay evidencia de que funcionan, pero sí queremos conocer mejor los mecanismos por los cuales funcionan, ¿no? De modo que si alguno está interesado en hablar con nosotros, en vernos y en participar también en esta aventura, ¿no?, de un modo que va a exigir el prestar algunas dosis de sangre, ¿no?, en 3 momentos diferentes del encuentro. Y bueno, pues tener esta experiencia de intercambio, de aprendizaje y yo creo que también de sabiduría, pues estáis invitados, ¿no? Gustavo va a poder anunciar esto ahora. Yo creo que he hablado mucho más de lo debido. Si queréis, voy a parar aquí. Si hay alguna pregunta en el chat, pues estaré encantado. Perdón, yo soy un poco... Este es el flow, ¿no? Lo que es el estar fluyendo y no darse cuenta, ¿no?, de que hay que dejar espacios. Nada más, ha sido un placer el poder hablar en voz alta con vosotros, pensar en voz alta con vosotros, y espero, pues no sé, si alguno le ha podido suscitar alguna idea aplicable a su vida o de cierta autoridad, pues yo estoy más que contento con eso, ¿no? Y no sé si hay alguna pregunta del público que queráis transmitirme, Gustavo, te están dando las gracias, Carmelo. Yo también te las doy.
por la excelente presentación y la cantidad de información que has aportado. Te diré que has abierto muchos melones, ¿no? En esta presentación y que podríamos hablar de muchas cosas. Bueno, decir simplemente una cosita, y es que a partir de la siguiente semana ya estará el cuestionario finalmente de inscripción en este retiro con toda la información para las personas que quieran participar. Y ya nos pondremos en contacto con todas aquellas que rellenen el cuestionario en unos pocos días para bueno, pues, poder dar las instrucciones subsiguientes, ¿no? A ver, yo tenía una pregunta que se abrió otro melón, pero bueno, vamos a ver, hay en las cuestiones relacionadas con el estilo de vida y en particular con el tabaco, hay una campaña que viene utilizándose en principio con una buena intención, que es prevenir el consumo de tabaco, disminuirlo o hacer que personas dejen de fumar, que no está basado estrictamente en psicología positiva, he de decir, sino más bien en una amenaza acerca de enfermedades que pueden derivar del tabaco. Es decir, uno fuma y no solamente fuma, sino que cuando coge o compra una cajetilla, aparecen unos pulmones de una persona que ha muerto por el consumo de tabaco, o encías ensangrentadas y ennegrecidas, o cosas o cuestiones de esta índole, ¿no? Teniendo en cuenta el efecto posible que pueda tener el efecto nocebo, se llama, que operaría al contrario que el placebo. Es decir, una sustancia, si la persona cree que es nociva, puede generar verdaderamente efectos diferenciales con personas que no lo creen de la misma sustancia. Y teniendo en cuenta también todo lo que tú has desarrollado, lo que has estudiado acerca intervenciones positivas, ¿crees que habría maneras más efectivas de convencer a la población de que fumar no es tan bueno? Pensaba que eras mi amigo y que me ibas a hacer preguntas más sencillas, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Habría que hacer estudios previamente para estudios piloto, como siempre, ¿no? Randomizados, ¿no? De RCTs para comprobar y seguramente hay información sobre esto, ¿no? Claro, hay dos elementos, ¿no? Los sociólogos hablaban hace muchos años de que nuestra vida, las decisiones importantes de nuestra vida se rigen por dos fuerzas. Hay dos, no sé si vectores es la palabra, es que hablar con un físico a veces es un poco comprometido, pero hay dos fuerzas, fuerzas que ya se llaman de atracción y fuerzas de empuje, ¿no? Las fuerzas de empuje son aquellas fuerzas que nos llevan a hacer algo, ¿no? Hay una invasión de un ejército, hablando otra vez, ¿no? Con la triste metáfora, ¿no? De hoy, y hay un ejército y tú te sientes empujado, ¿no? Para irte, te mueves, ¿no? Las razones de no tener una enfermedad son razones de empuje, ¿no? Pero no de atracción, ¿no? La mayor parte de las cosas importantes que hacemos en nuestra vida, la mayor parte de las cosas hermosas que hacemos en nuestra vida, las cosas más que contribuyen más a nuestro bienestar, generalmente tienen que ver diariamente incluso con fuerzas de atracción, ¿no? Pongo la radio porque me apetece escuchar algo, ¿no? Veo un programa de televisión porque me apetece, o abro un libro, ¿no? O huelo una flor, o me preparo una comida, ¿no? Son fuerzas que realmente nos ayudan a crecer, ¿no? En la campaña general, las campañas de la Dirección General de Tráfico en España, en los años 90, de hecho yo las pedí, hablé con algunas personas en la DGT
porque eran campañas atroces, ¿no? Eran campañas brutales, eran campañas en las que salían accidentados, testimonios accidentados, ensangrentados, había escenas escalofriantes. Y estas campañas han ido cambiando cada vez más, yo creo que muy acertadamente, hacia campañas más basadas en lo que uno se pierde sí, ¿no? Te vas a perder recibir abrazos o te vas a perder no ver crecer a tu hijo sí, o ver a tu novia si tienes un accidente, ¿no? O dejar de hacer cosas, ¿no? Eso quizá es un elemento más constructivo, aunque sigue siendo también, claro, intentar evitar algo negativo, pero tiene que ver con el no conseguir logros, elementos positivos. Yo creo que eso es lo mismo, quizá se podrían hacer, me imagino, ¿no? Admoniciones en las cajetillas de tabaco, no de calaveras, ¿no? y muertes, sino de cosas que quizá el sabor de la comida o darle un beso un beso a tornillo, ¿no? Más a tu pareja y que no le sepa mal a la otra persona, o que no te huelen las manos, ¿no? Que puedas tener, o que te sepa la comida, ¿no? O que el color de tu pelo tenga un color más natural, o la piel, ¿no? Tenga un color, que son cambios, ¿no? Que sabemos que se producen con la nicotina, ¿no? Un color más saludable, ¿no? Hay muchas cosas que yo creo que podrían intentarse en esa dirección, ¿no? Quizá combinándolo también, pero yo creo que sin duda, ¿no? Yo creo que las emociones positivas son las únicas emociones que nos hacen crecer, ¿no? Las emociones negativas son emociones enormemente importantes para sobrevivir, ¿no? Esto es un planteamiento darwiniano y eso es así. Las emociones negativas nos sirven y mucho para escapar, para afrontar dificultades, para enfrentarnos a elementos que nos retan, ¿no? Y no mucho más, porque las emociones negativas lo que hacen es crear repertorios fijos de acción, ¿no? Cuando estamos en un buen estado de ánimo, cuando estamos calmados, cuando estamos en un estado de ánimo positivo, es mucho más probable que tengamos decisiones en nuestra vida cotidiana, ¿eh? O sea, que no hay que ponerse nada trascendental, que tengan que ver con construir repertorios, encender la televisión para ver algo, abrir de nuevo un libro, atreverte a hacer algo con la comida, ¿no? Echar un ingrediente nuevo o inesperado a la cazuela. Y estas son las cuestiones que fundamentalmente con emociones positivas se hacen y no con las negativas. Yo creo que sí, Gustavo, yo creo que hay un enorme margen ahí, ¿no? Para innovar e intentar basarnos en una visión más esperanzadora, ¿no? De los seres humanos y más capaces de no regirse por el miedo y regirse por elementos que tienen que ver por el desarrollo personal, por la búsqueda de la conciliación y por la búsqueda del bienestar, a pesar de los tiempos que vivimos. Muchas gracias, espero seguir siendo tu amigo. Iñaki, no sé si tienes comentarios y tal, probablemente millones. Bueno, lo primero, gracias, Carmelo, por las reflexiones y también por la precisión y la claridad de tu palabra, ¿no? Que es un placer escucharte, ¿no? Aquí tenemos como 60 y pico mensajes que veo de agradecimiento. También hay algunas preguntas. Eso. Obviamente tengo alguna pregunta, pero como moderador quizás tenemos que dejar un poquito de margen también para contestar alguna pregunta de los oyentes. Y aquí tenemos una pregunta de Pablo Jesús, que dice si se ha estudiado el papel que juegan los valores personales en la hemodiversidad y en el bienestar. Sí, se ha estudiado, no en la hemodiversidad, hasta donde yo sé. No en la hemodiversidad, pero sí en el bienestar, ¿no? Estaba parándome ahora porque se ha incorporado muy recientemente un concepto que yo me complementa a esto que decía Pablo, ¿no? Decías, que se llamaba, ¿no? Sí. Que decía Pablo, y es la idea de la riqueza vital, ¿no? La riqueza de nuestra vida, ¿no? Que yo me conecta muy bien con esta idea de la hemodiversidad, ¿no? Digamos que hay un elemento que tiene que ver con el bienestar emocional, ya lo hemos dicho, otro elemento que tiene que ver con el bienestar eudaimónico,
pero luego hay un componente que parece que se escapa un poco, ¿no? Y que para mucha gente es muy importante, ¿no? Es una parte de la tarta del bienestar importante, y es la sensación de tener una vida rica, ¿no? Una vida rica en experiencias, una vida rica en conocimiento, en cosas que uno vive, ¿no? Naturalmente que esto no puede ser la única pata de la mesa, ¿no? Porque esa pata puede crear aberraciones absolutas, ¿no? Pero yo creo que muchas personas, sobre todo mayores como yo, cuando piensan en si tienen o han tenido una buena vida, ¿no? Y echar la vista atrás, yo creo que piensas mucho en esto, ¿no? De si tienes una vida que es interesante, que es estimulante, que tienes experiencias cotidianas que sean ricas. Y yo creo que esta idea también es una idea que puede ser también en muchos, puede ser también mentales, ¿no? O puede ser, no tienen por qué ser de otra naturaleza, pero es un concepto que encaja muy bien con esto. Y yo creo que los valores sí que tiene que ver también con este tipo de experiencias. Yo creo que con la hemodiversidad se podría hablar también quizá. Se podría hablar. Desde luego hay una conexión muy clara entre valores y bienestar y determinados valores, como por ejemplo la capacidad de amar y la capacidad para recibir amor, que están muy asociados al bienestar. Sabemos que hay valores como la gratitud, que están muy asociados al bienestar. Sabemos que hay una serie de valores, 3, 4, 5 valores que están, la amabilidad está muy asociada también al bienestar. Muchos de ellos son de naturaleza interpersonal, ¿no? Pero esto abre, yo creo que según estoy hablando, se me está ocurriendo algún tipo de estudio, ¿no? Porque podría ser interesante también ver si una diversidad en valores, ¿no? Es también algo que te protege, ¿no? Es decir, si tu único valor es la gratitud y el único elemento que tienes que vertebra tu vida es la gratitud, que eso puede estar muy bien, pues puede que te conviertas en un santón, pero puede que te convierta también en una víctima, ¿no? Posiblemente, ¿no? Y puede que eso puede que eso no esté necesariamente asociado a una buena vida, ¿no? Bueno, en definitiva, no quiero dar la lata con esto. Yo creo que sí, yo creo que sentido vital, hay una conexión clara entre valores y bienestar, y hay una conexión desconocida, animo a Pablo a que la investigue, sobre hemodiversidad y diversidad en valores. Pablo, si haces algo, me lo dices, que me interesa mucho eso. Sí, gracias, Carmelo. Yo tengo una pregunta relacionada con esto, ¿no? Tú ya sabes que yo soy bioquímico, genetista, epigenetista, pero te voy a hacer quizá la pregunta es un poco más relacionada con algo un poco más filosófico, ¿no? Y hablamos eso, de ejercicio, dieta, dormir bien, limitar el consumo de ciertas sustancias, la esfera de donde vivimos, del feng shui urbano y del lugar donde habitamos. Pero ¿es esto suficiente, ¿no? Para decir que tenemos una buena vida o una vida con bienestar eudaimónico? O quizás es el concepto del sentido vital, ¿no? Del sentido de nuestra vida, lo que realmente nos va a llevar a una vida más plena, independientemente de cómo sean ciertos aspectos del estilo de vida. Si estos son dos componentes, uno más que fluye quizás de fuera hacia adentro, otro de dentro hacia afuera, ¿cuál es la contribución relativa de cada uno de estos componentes? Si es algo fijo, si es algo modulable y dinámico, y si se puede entrenar el sentido vital. Porque obviamente hay intervenciones para ejercicio, dieta, calma, pero sentido vital, si pese a todas las intervenciones falta esa motivación más profunda, por mucho que haya una salud o un bienestar aparente, algo falta, ¿no? Entonces yo no sé si podrías reflexionar un poco, ¿no? En este contexto, ¿no? De eso, sentido vital en relación a también si puede ser de alguna forma entrenado, ¿no? Bueno, yo creo una de las cosas, varias cosas, Iñaki. Yo creo que una de las cosas uno de los elementos importantes para bucear en este terreno de aguas turbias, ¿no? Del bienestar humano es entender que hay componentes diversos y cada uno de ellos son importantes y son importantes de modo diferente.
a veces mucha gente piensa, no, la felicidad es algo que solo hay momentos de felicidad, ¿no? Y hay mucha gente que está convencida de que la felicidad son solo momentos, ¿no? Yo creo que eso es una visión parcial, ¿no? Lo que sabemos, por ejemplo, es que hay momentos de felicidad, y eso tiene que ver con emociones, con estados emocionales, que tiene a su vez, ¿no? Eso tiene a su vez una serie de relaciones, una constelación de relaciones con determinados factores. Pero hay también un componente que es una felicidad más estable, la sensación de si estoy contento con mi vida o no. Y esto es diferente. Lo que estamos viendo es que hay componentes diferentes que deben ser evaluados diferentemente, que deben ser analizados diferentemente, porque cada uno tiene sus condicionantes. A esto los economistas, que de la felicidad les llaman los drivers, ¿no? Lo que te lleva a eso. Y también tiene asociaciones diferentes con diferentes aspectos. Por ejemplo, la satisfacción vital. Y ahora no review tu pregunta, ¿eh? Voy a tu pregunta ahora también, ¿no? Pero estoy intentando ver que sentido vital es muy importante, pero también es muy importante tener emociones negativas, positivas, no tener emociones negativas, tener buenas relaciones con los demás. Y son elementos relativamente, creo que independientes. Podría haber un elemento englobador que es sentido vital, pero creo que sería entender que hay una jerarquía. Yo me resisto a aceptar. Ya te voy a explicar por qué. Primero, satisfacción vital. Por ejemplo, la satisfacción vital es un elemento muy mental. Si estás contento con tu vida o no. Y eso es un tipo de felicidad que mucha gente reconoce. Esto correlaciona, por ejemplo, mucho con el bienestar económico de los países. Sabemos que la gente que se siente más contento con la vida es aquella que vive en países con más riqueza, ¿no? Con países con una riqueza también mejor distribuida, ¿no? De modo que la sensación de estar contento con la vida, ¿no? Es algo que sabemos que es muy importante, que los psicólogos se ocupen de eso, pero también los economistas y también los políticos, porque está muy asociado a esto. No tanto las emociones positivas o negativas que yo vivo día a día, porque estas son independientes, pero también son muy importantes para configurar mi mapa emocional de supervivencia diario, ¿no? Que yo viva en un país rico o pobre no afecta mucho a si yo me divierto mucho o poco. Y esto es algo, lo que sabemos es que son como mundos que tienen sus propias burbujas, ¿no? El sentido vital es muy importante, pero hay mucha gente que tiene un altísimo sentido vital y tienen, sin embargo, niveles emocionales positivos muy bajos. Hay mucha gente que ha entregado su vida a otra persona o a otras personas, cuidadores, gente que cuida a otras personas, gente que han renunciado a tener una vida personal intensa, ¿no? en recompensas positivas, ¿no? En recompensas diarias, y se entrega en cuerpo y alma, ¿no? A cuidar a otras personas. Lo que son capaces es, en aras del sentido vital, en aras de dar sentido a la experiencia, y sentido significa ese sentido de kierkegaardiano, ¿no? De Kierkegaard, el filósofo, ¿no? La idea de que tu vida, o que con tu vida estás contribuyendo a la gran tarea, decía él, ¿no? Contribuyes a la gran tarea. Todos tenemos que tener, si queremos tener una cierta pizca de sentido vital, la sensación de que lo que hacemos está contribuyendo a algo que nos trasciende, algo que trasciende a nosotros mismos, ¿no? Yo entiendo el sentido vital así. Y entiendo que el sentido vital es entrenable, porque hay mucha gente que lo pide y somos capaces de ayudarles, ¿no? A reencontrarlo, o es capaz la vida de ayudar a reencontrarlo, ¿no? Y un elemento muy importante del sentido vital es el ser capaz de dar, más que el recibir. Si somos capaces de entrenar en dar, es muy probable que podamos recuperar el hilo del sentido vital, porque seremos capaces de encontrar algo que es muy humilde, pero es una pieza básica del sentido vital. El sentido vital parece que es una gran palabra, ¿no? Es un gran término, ¿no? Que asusta mucho, pero el sentido vital al final es comprender que eres importante para tus hijos y tus hijos te necesitan, ¿no? O saber que estás contribuyendo con tu profesión a hacer que el país sea un poquito mejor. O tener la sensación de que, a pesar de que estás trabajando de enfermera en un hospital en condiciones muy duras, sabes que estás contribuyendo al bien común. Eso es sentido vital. Eso es
elementos que tienen que ver con la sensación de contribuir a algo más grande que ti mismo, ¿no? Y esto yo creo que es algo instalable, ¿no? Y es algo que es aprendible, todos lo aprendemos, lo vemos con ejemplos, ¿no? Que nos inspiran, que los vemos como ejemplos vitales, ¿no? Esto es un elemento que nos ayuda a dar sentido vital, ¿no? Y yo creo que no hay que refugiarse en grandes palabras, pero sí veo que hay elementos que son relativamente independientes, Iñaki. Yo creo que hay gente que es capaz de hipertrofiar el sentido vital a expensas de reducir mucho su bienestar emocional, y es perfectamente legítimo y puede tener una buena vida. Y hay gente con un reducido sentido vital y sin embargo tiene una vida rica en experiencias, quizá no es la mejor, no es el mejor, pero rica en relaciones, y sin embargo el sentido no es algo que se plantee de un modo expreso, ¿no? Puede que esté implícito en sus actividades, pero no está de un modo expreso. Bueno, yo creo que lo entiendo más de ese modo, ¿no? Más como quizá una mente más analítica, ¿no? Más científica y menos filosófica, ¿no? Lo siento por aquellos que tengáis más ambiciones filosóficas, ¿no? Pero es el modo de intentar atrapar un poco los conceptos para poderlos digerir, ¿no? Muchísimas gracias. Está habiendo muchísimas preguntas muy interesantes en el foro. Lo malo es que nos hemos pasado ya media hora de, de la hora, cosa que no me preocupa lo más mínimo, ¿no? Es decir, que el tiempo al final es lo que hacemos con él, ¿no? Pero quizás habría que cortar ya. Y hay muchas cosas en el tintero. Por ejemplo, estaba viendo el debate de emociones negativas y positivas, ¿no? Porque las negativas también contribuyen, obviamente, ¿no? Pero bueno, que tú ya mismo, o sea, no, con negativo no queremos decir que sean indeseables o no sean útiles, no, sino limitadas, y al igual que las positivas, ¿no? Y otras muchas cuestiones, como por ejemplo ha salido el tema de la aceptación, ¿no? Pero no deberíamos aceptar las emociones negativas o los sentimientos tal y como vienen. Claro, la aceptación en sí mismo es un sentimiento positivo e integrador, ¿no? Hay muchas cuestiones en el tintero, lo que me hace ver la emocionante puerta que es esto de hablar acerca de los sentimientos, emociones, la filosofía del sentido vital, etcétera. Probablemente tengamos que seguir pensando en repetir estas charlas, si estáis a bien en hacerlo. Muchísimas gracias a Carmelo, Iñaki, por este tiempo. Ha habido, creo yo, una sensación unánime de agradecimiento en este foro. Y bueno, a todos los que seguís ahí, a todas las que seguís ahí, pues os envío un abrazo enorme allá donde estéis. Y nos vemos dentro de poquito, que habrá otras conferencias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo. Y ya sabéis, difundir la buena nueva, que en el Escorial, en Madrid, un sitio maravilloso, haremos un encuentro en el que lo vamos a pasar bien. Vamos a tener muchas emociones positivas y pocas negativas, pero si hay negativas las aceptaremos y trabajaremos en ellas. Que de hecho las instalaciones donde vamos a dormir son las propias del Escorial del siglo XVI, por dejarlo ahí. Muy bien, pues cerramos aquí, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Chao. Gracias. Gracias a todos. Gracias.